Algunos hombres estallan de forma ruidosa. Voltean mesas. Gritan. Dan portazos tan fuertes que los cuadros se caen de la pared. Yo no soy uno de esos hombres. Yo estallo en silencio. Y si nunca has visto a un hombre silencioso estallar, déjame decirte algo, es lo más aterrador que jamás verás. Ahora mismo, de pie en la zona de recogida de equipaje de la Terminal 5 en O'Hare, viendo a dos policías llevar a mi hija de 21 años esposada entre una multitud de desconocidos, sus amigos mirándome como si yo fuera el villano de esta historia. Quiero que sepas algo antes de continuar. Yo no le hice esto. Ella se lo buscó. Simplemente dejé de atraparla. 4 años, Malia. 4 años. Te atrapé cada vez. Y pensaste que te atraparía para siempre. Las puertas corredizas se abren con un silbido. El viento de Chicago atraviesa la terminal como si tuviera prisa. Y mientras los oficiales la sacan, con el rímel corrido por la cara, una de sus amigas, la rubia, Brooke, que siempre tenía la lengua suelta, se vuelve hacia mí y me dice lo suficientemente alto como para que la mitad de la terminal la oiga. ¿Qué hiciste? No le respondí. Solo observé cómo se cerraban las puertas. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos y tengan esto en cuenta. Los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Denle a me gusta y dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde nos ven. Créanme, les va a encantar. Permítanme explicarles, porque necesitan entender qué nos trajo hasta aquí, y créanme, no es lo que piensan. 72 horas antes, terminé mi turno a las 4:15 de ese jueves. Dirijo un pequeño equipo de climatización en Mapille. Buen trabajo, trabajo duro, de esos en los que llegas a casa oliendo a soldadura y sudor, y agradeces el sueldo incluso cuando te duelen las rodillas. He tenido la misma Chevy Silverado del 2009 durante 11 años, con 240.000 millas. Entré en la entrada de mi casa en Ridgeview Court. Un lugar modesto, de 3 habitaciones, el tipo de casa que compras cuando tienes 26 años y piensas que crecerás en ella con una familia que se mantendrá unida. La mía no se mantuvo unida, pero la casa sí. La casa estaba en silencio. Siempre está en silencio ahora. Mali ha estado en Elmers, técnicamente un semestre sabático, como ella lo llama, que es una forma elegante de decir que abandonó los estudios y yo sigo pagando la fianza de un apartamento en el que apenas vive. Subí las escaleras. Tengo una costumbre, una que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi hermano, que consiste en que, después de un largo día, entro en la habitación que solía ser nuestra, me siento en el borde de la cama, abro el cajón superior de la vieja cómoda de Zoe y miro su collar. Solo lo miro. A veces ni siquiera lo saco de la caja. Simplemente abro la tapa, dejo que la luz ilumine el diamante, y durante unos 30 segundos, mi esposa vuelve a la vida. Ese jueves abrí el cajón. La caja de terciopelo estaba allí, justo donde siempre. Pero era demasiado ligera. ¿Conoces esa sensación de que algo anda mal antes de que tu mente siquiera entienda por qué? Como si tu cuerpo lo supiera primero. La abrí, vacía. Me quedé allí parado no sé cuánto tiempo, mirando fijamente el terciopelo rojo donde debería haber estado un colgante de diamantes. El collar de compromiso de mi difunta esposa, el que mi suegra le regaló a Zoe el día de nuestra boda, el que Zoe usó en todos y cada uno de los recitales de baile de Malia, lo único en toda esta casa que todavía olía débilmente, imposiblemente, a su perfume, desaparecido. No sentía rabia, todavía no. Me sentía vacía, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera sacado algo sin que yo me diera cuenta. Revisé los otros cajones. Revisé debajo de la cama. Revisé el armario, mi vieja caja fuerte y ignífuga, todos los lugares donde pudiera estar ese collar, aunque ya lo sabía. Una parte de mí ya sabía exactamente qué había pasado y quién lo había hecho. Solo hay otra persona con llave de esta casa. La llamé. Sonó 4 veces. Cuando contestó, oí ruido detrás de ella, risas, un anuncio de embarque, ruedas rodando sobre baldosas. Hola, papá, qué mal momento.
Malia, ¿dónde está el collar de tu madre? Silencio. Luego, demasiado suave, demasiado rápido, ¿de qué hablas? El colgante de diamantes del cajón de arriba ha desaparecido. Oí a sus amigas riéndose de algo de fondo, completamente ajenas, completamente indiferentes, como si mi mundo entero no se hubiera puesto patas arriba. Vale, dijo, y pude oír cómo su voz cambiaba a ese tono monótono y aburrido que usa cuando cree que estoy siendo difícil. Es solo un collar, papá. Tranquilízate. Solo un collar. Era de tu madre, Malia. Y mamá ya no está, papá. Su voz se quebró, pero no por pena, sino por irritación, como si yo fuera la que estuviera siendo irracional. Ella ya no lo necesita. Yo sí. Necesitaba este viaje. No me diste el dinero, así que encontré una solución. Deja de ser tan dramática. ¿Encontraste una solución?, le respondí lentamente, como si intentara entender un idioma extranjero. Malia, ¿lo vendiste? Tengo que embarcar. Hablamos cuando vuelva, Malia. La llamada se cortó. Estaba en mi cocina, con el teléfono en silencio. Y quiero que lo entiendas, jamás en mi vida había sentido un silencio tan ensordecedor. Ni siquiera se detuvo. No dudó. A los 4 años, lloró durante 3 días seguidos cuando perdió la vieja goma para el pelo de su madre en una alcantarilla. Y ahora, a los 21 años, vendió el auténtico collar de diamantes de su madre y habló de ello como si estuviera devolviendo un suéter al centro comercial. Quiero decirte que esto surgió de la nada. No fue así. Nada surge de la nada. Si esperas que diga que un día perdió los estribos e hizo alguna locura, no fue eso. Lo que sucedió fue más lento, más sutil. Fue una excusa tras otra, un simplemente está sufriendo tras otro, hasta que pasaron 4 años y me desperté como un extraño en mi propia casa, financiando una vida de la que no tenía derecho a formar parte. Permítanme remontarme al inicio de todo esto. Zoe falleció cuando Malia tenía 17 años, a causa de un cáncer de mama agresivo. El proceso, desde el diagnóstico hasta el funeral, duró 11 meses. No me detendré en ese detalle. Algunos de ustedes ya conocen ese tipo de pérdida y no necesitan que se la describa. Otros no, y espero que nunca la conozcan. En cambio, les contaré lo que significó para mi hija y para mí, porque ambas cosas terminaron encontrándose en un camino de colisión y me tomó 4 años darme cuenta de ello. Malia canalizó su dolor hacia afuera, con agudeza, todo era una lucha, todo era culpa mía de alguna manera, incluso cosas que escapaban a mi control, el diagnóstico, los tratamientos que no funcionaron, el hecho de que su madre no estuviera allí para ayudarla a elegir un vestido para el baile de graduación. Yo reprimí mi dolor y lo tragué, porque estaba aterrorizada de que si la confrontaba, si la hacía afrontar una sola consecuencia, perdería a la única familia que me quedaba. Así que no la confronté, ni una sola vez, durante 4 años. Cuando tenía 18 años, se llevó mi camioneta a una fiesta a la que no debía ir, y la estrelló contra un poste de luz de camino a casa. Nadie resultó herido, gracias a Dios. Dijo que las carreteras estaban mojadas. No lo estaban. Pagué el deducible de 1,200 pesos de mi propio bolsillo y no le pedí ni un centavo de vuelta. Me dije a mí mismo que solo era joven. Cuando empezó en Elmers, me llamó desde su habitación llorando. Dijo que la energía del campus era incorrecta. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma en otro lugar. Ya había pagado casi 20,000 pesos para ese primer año, más el depósito de un apartamento fuera del campus en el que apenas vivía. Lo acepté, le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara. Me dije a mí mismo que solo estaba de duelo. Nunca me llamó por mi cumpleaños, ni una sola vez en 4 años. Yo siempre la llamaba por el suyo. Siempre le enviaba dinero, $200 aquí, 300 allá, solo para gasolina, solo para la compra, y nunca le pregunté a dónde iba. Me decía a mí mismo que simplemente estaba ocupada, distraída, joven. Casi todas las noches cocinaba la cena, nada sofisticado, lo que pudiera preparar después de un turno de 10 horas.
Y las noches que venía, se sentaba frente a mí, mirando el móvil durante toda la comida. Le preguntaba por su día, respuestas monosilábicas. Le decía que la quería antes de que se fuera. Vale, decía, simplemente vale. Y yo me decía a mí mismo, al menos está aquí. Al menos todavía la tengo. Esto es lo que entiendo ahora, sentado aquí contándotelo, algo que no entendía entonces. Creía que estaba siendo paciente. Creía que estaba siendo el hombre maduro, el padre comprensivo, el que no abandonaría a su hija como la vida ya la había abandonado una vez. Pero no estaba siendo paciente. Estaba siendo un felpudo. Y ella lo sabía. Sabía que nunca le diría que no. Sabía que nunca la haría sufrir las consecuencias. Así que, en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del cambio, dejé de ser su padre a sus ojos. Me convertí en una molestia que tenía que soportar, una fuente de dinero, una red de seguridad por la que nunca tuvo que dar las gracias, no en una persona que había perdido tanto como ella. La primera vez que le dije que no, la primera vez de verdad, 4 años después, fue 11 días antes de que desapareciera el collar. Me llamó pidiendo $2,500 para un viaje a Cancún con 3 amigas de su antigua hermandad, Brooke, Jenny y una chica llamada Courtney a la que había visto un par de veces. Hice los cálculos mentalmente mientras hablaba. $2,500. Mi hipoteca ese mes era de 1,800. No puedo hacerlo esta vez, Malia, le dije. La inflación ha sido brutal para mi negocio. Mi cuenta de jubilación ya está más ajustada de lo que me gustaría. Simplemente no puedo permitírmelo ahora mismo. La reacción fue inmediata. ¿Hablas en serio? Hablo en serio, cariño. Ojalá pudiera. Eres tan tóxica, ¿lo sabes? Literalmente estás controlando mi vida porque no quieres que tenga amigos. No quieres que sea feliz. Estás intentando arruinarme esto a propósito. Malia, eso no es, colgó antes de que terminara. No volvió a llamar esa noche. Tampoco al día siguiente. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que se calmaría como siempre, y que en 1 o 2 semanas actuaría como si nada hubiera pasado, igual que siempre. No tenía ni idea de que ya estaba sentada en su apartamento con el collar de mi difunta esposa en la mano, buscando en su teléfono la casa de empeños más cercana. No tenía ni idea de que en menos de 3 días estaría en una tienda lúgubre cerca de Ogden Avenue, mirando a través de una vitrina lo único que me quedaba de mi esposa. Y no tenía ni idea de que esta vez, por primera vez en 4 años, no iba a aceptarlo. Algo dentro de mí se había quedado quieto, no enojado, todavía no, quieto, como el agua que se calma justo antes de hervir. Colgué el teléfono, lo dejé sobre la encimera de la cocina y me quedé allí, en esa casa silenciosa, durante un buen rato. Luego tomé las llaves. No encendí la radio. 11 millas desde mi casa hasta ese tramo de la avenida Ogden donde cada 3 locales son casas de empeño o préstamos rápidos, y conduje por cada uno de ellos en absoluto silencio, sin radio hablada, solo el traqueteo del motor de mi Silverado y el sonido de los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Uno pensaría que un hombre a punto de enfrentarse a la verdad estaría pensando en 100 cosas a la vez. No era así. Mi mente se había ido a un lugar extraño y silencioso, casi pacífico, como la calma de la que se habla justo antes de que llegue una tormenta. Pensé en Zoe. Pensé en la noche en que le propuse matrimonio, arrodillado en el patio trasero de sus padres en Aurora, sudando a mares, esa pequeña caja de terciopelo temblando en mi mano casi tanto como había temblado 3 días antes en nuestra habitación. Pensé en el día en que recibió el diagnóstico, como me tomó de la mano en la sala de espera y dijo, bueno, al menos nos tenemos el uno al otro, como si fuera ella quien me consolara. Pensé en la promesa que le hice, tácita, el día que la enterramos, que mantendría unida a esta familia, que criaría bien a nuestra hija incluso sin ella aquí para ayudarme. Algunas promesas se cumplen dando todo lo que uno tiene. Otras promesas, estaba a punto de aprender, se cumplen al final recuperando algo. La tienda se llamaba Sloan & Pond, con rejas en las ventanas y luces fluorescentes zumbando en el techo. El hombre detrás del mostrador se llamaba Ray.
Recorrí la vitrina de joyería y me detuve. Sentí que me temblaban las rodillas. Allí estaba, el colgante de Zoe, bajo una fea luz fluorescente, junto a guitarras empeñadas. ¿Te ayudo a encontrar algo?, preguntó Ray. Ese colgante de diamantes, dije, con una voz sorprendentemente firme. ¿De dónde lo sacaste? Una joven lo trajo ayer por la tarde. Dijo que era de su abuela. Le di 800 por él. $800. Una pieza de diamantes hecha a medida que me costó meses de ahorros en 2003, cambiada por unas copas en un vaso de coco. Ese es el collar de mi difunta esposa, dije. Mi hija lo robó de mi casa. El rostro de Ray se tensó. Inmediatamente sacó un registro de entrada y una fotocopia del permiso de conducir de Malia. Mira, hombre, mostró una identificación válida y firmó una declaración de propiedad. Mira, dijo Ray, puedo guardar la pieza en mi caja fuerte. No quiero ser el que se lucra con algo así, pero según la ley de Illinois, si es propiedad robada, no puedo simplemente entregártela en el mostrador. Tengo que denunciarlo a la policía, y necesitan una prueba de propiedad para emitir una orden de retención oficial. Tengo la tasación original y el recibo, dije. Es de 2003, está en mi caja fuerte ignífuga en casa. Tráela, dijo Ray, y llamaré a la comisaría ahora mismo. 12 horas antes, si me hubieras dicho que estaría conduciendo de regreso a mi casa para recoger unos papeles para que un detective pudiera retener el collar de mi difunta esposa, te habría dicho que no me conocías en absoluto. Te habría dicho que jamás dejaría que llegara tan lejos. Te habría dicho que encontraría una forma más discreta de solucionarlo, como siempre lo hacía. 30 minutos después, regresé a la tienda con los documentos originales en la mano. El detective que apareció se presentó como Ron Delgado, de unos 40 y tantos años, con ojos cansados, el tipo de policía que ha escuchado todas las versiones de todas las historias familiares y que, aún así, logra sonar como si le importara. Tomó mi declaración allí mismo, en el mostrador, cotejó el quilate y las marcas de serie de mi tasación con el collar que retenía en sus manos y rellenó un formulario oficial de retención de pruebas. Entonces dejó la pluma, juntó las manos, y aquí es donde se complicó, aquí es donde un desconocido me miró fijamente a los ojos y me hizo la pregunta que yo había tenido demasiado miedo de hacerme. Señor Garrett, tengo que preguntarle algo, y quiero que lo piense bien antes de responder. Esto es hurto mayor, fraude de empeño también, ya que usó información falsa en el formulario de admisión. El valor combinado de esta pieza lo convierte en un delito grave, no en una simple reprimenda. Un delito grave en los antecedentes penales de una joven de 21 años. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere? Porque una vez que procese esta orden, para O'Hare, no hay vuelta atrás. Delgado me observó por un segundo, luego asintió lentamente, como si hubiera visto tomar esta decisión tal vez 5 veces en toda su carrera, y nunca se hizo más fácil de ver. Muy bien, dijo, tramitaremos la orden de arresto. Dijiste que está viajando ahora mismo a Cancún y que regresa el domingo a O'Hare, tendremos a alguien esperándola. Me miró como se mira a un hombre que hace algo de lo que no está seguro de que esté bien, como si yo fuera el monstruo de la historia, el padre que se suponía que debía proteger a su hija del mundo sin importar lo que ella hubiera hecho para merecer lo contrario. Pero esto es lo que nadie en esa casa de empeños entendía. La había estado protegiendo durante 4 años seguidos, y lo único que había logrado con esa protección era una hija que creía que las consecuencias eran algo que le sucedía a los demás. No quería castigarla. Quería salvarla. Y estaba empezando a comprender que, a veces, la única manera de salvar a alguien es dejarlo caer. Ray guardó el collar en un pequeño sobre de papel manila mientras terminaban de procesar el informe. Cuando Delgado me lo devolvió, lo sostuve un segundo antes de guardarlo en el bolsillo de mi chaqueta, justo sobre mi corazón, el mismo lugar donde había llevado su anillo de bodas el día que la enterré. Conduje a casa con las ventanillas ligeramente abiertas, el aire de abril por fin empezaba a oler como si ya no fuera invierno. Y en algún punto de la primera 88, saqué el teléfono en un semáforo en rojo y cometí el error, o tal vez no fue un error, tal vez alguna parte de mí necesitaba verlo, de abrir Instagram.
Ahí estaba ella, en una silla de playa, con el agua turquesa detrás, una bebida en un coco huecado con una pequeña sombrilla de papel que sobresalía. Leyenda, necesitaba esto con urgencia. Sanando a mi niña interior. Siguiente publicación, 20 minutos después, ella, Brooke, Jenny y Courtney, abrazadas, riendo de algo fuera de cámara. La luz dorada del atardecer las iluminaba a las 4 como un anuncio de una vida que ninguna de ellas podía permitirse. Mientras yo conducía a casa con el collar de su madre muerta en el bolsillo de mi chaqueta, mi hija estaba a 4.800 kilómetros de distancia publicando sobre cómo sanaba a su niña interior con el dinero que había obtenido al romper la mía. Y aquí viene la parte que me asustó un poco. No me sentí culpable al verlo. No sentí ni una pizca de duda. Sentí algo más parecido al alivio, como si hubiera estado cargando una brasa ardiente en mi mano desnuda durante 4 años, diciéndome a mí misma que la quemadura no era tan grave, y finalmente, la hubiera soltado. Llegué a casa un poco después de las 7. La casa estaba en silencio, igual que en los últimos 4 años. Subí las escaleras, abrí el cajón de arriba y volví a colocar la caja de terciopelo en su sitio. Cerré el cajón despacio, como se cierra la puerta de una habitación a la que no se piensa volver en un buen rato. Luego bajé, me serví un plato con las sobras y me senté solo a la mesa de la cocina. El domingo, dentro de 3 días, aterrizará en O'Hare, pensando que se ha librado. No tiene ni idea de lo que le espera en la puerta de embarque. Cogí el tenedor. Ya no me temblaba la mano. Por primera vez en 4 años, no era yo quien recibía el golpe. Era yo quien por fin había decidido dejar de tragarlo. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. El domingo llegó con lentitud, de esa lentitud en la que cada hora transcurre lentamente a propósito. Alrededor de las 2 de la tarde, el detective Delgado envió un mensaje de texto, aterrizaje de los vuelos a las 3:40. Terminal 5, estaré en posición. No fui a O'Hare para regodearme. No fui a gritar. Algunos pensarán que debería haberme quedado en casa y dejar que la policía se encargara del asunto discretamente, pero necesitaba estar allí. Necesitaba estar entre la multitud y demostrarme a mí mismo que, cuando ella me buscara para que la salvara, esta vez no iba a interponerme delante del tren por ella. Me quedé cerca de la zona de recogida de equipaje, con la espalda apoyada en una columna, viendo cómo el panel de llegadas cambiaba su estado a aterrizada. A las 4:10 de la tarde, la vi, bronceada, con gafas de sol metidas en un pelo que parecía caro, riéndose de algo que dijo Brooke, con una bolsa de la compra en la mano, con una expresión de felicidad absoluta y sin complicaciones. 2 agentes de paisano salieron de cerca de las puertas de la terminal. ¿Malia Garrett? Sí. Seguía sonriendo, sin entender nada. Está arrestada por hurto mayor y fraude en casa de empeños. Por favor, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Su rostro cambió al instante, sorpresa, luego confusión, y después terror absoluto. Brooke gritó. Jenny se quedó paralizada, con el teléfono aún en la mano. Y cuando las esposas de acero hicieron clic en las muñecas de Malia, Brooke se giró, me vio junto a la columna y gritó lo suficientemente fuerte como para que la oyera media terminal. ¿Qué hiciste? Malia me miró fijamente a través de la multitud. Papá, diles. Diles que fue un error. Papá, por favor. No me moví. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé de pie junto a aquel pilar, con las manos en los bolsillos, y observé cómo las puertas corredizas se cerraban tras ella. Lo observé 2 veces. Entonces puse el teléfono boca abajo y me senté en mi tranquila cocina, permitiéndome sentir lo que fuera que estuviera sintiendo. No era alegría, quiero ser honesta. No había nada de bueno en mí que viera a mi hija caminando esposada por un aeropuerto mientras desconocidos la filmaban para conseguir likes. Pero había una pequeña parte de mí, cansada, agotada por 4 años, que finalmente exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día en que enterramos a su madre, y por fin, pude dejarlo ir. Ella llamó esa noche, desde la cárcel del condado, una llamada permitida, y por supuesto era para mí.
Casi no contesté. Vi sonar la pantalla, su foto de contacto, una foto de hace 3 Navidades, cuando todavía me sonreía como si fuera sincera. Contesté al cuarto timbrazo. Papá. Su voz se quebró al instante. Papá, Dios mío, tienes que venir a buscarme. Dicen que es un delito grave. Tienes que decirles que fue un error. Diles que me diste permiso. No puedo hacer eso, Malia. Un instante de silencio, luego más brusco. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Soy tu hija. Tienes razón, dije. Eres mi hija, y te he fallado. La oí contener la respiración como si pensara que este era el punto de inflexión, la parte en la que siempre me ablandaba. Durante 4 años, dije, dejé que me trataras como una cuenta bancaria. Dejé que me quitaras nada y nunca te pedí nada a cambio. Dejé que faltaras al respeto a la memoria de tu madre, y me decía a mí mismo que estaba siendo un buen padre al guardar silencio. Pero no lo era. Estaba siendo un cobarde. Tenía tanto miedo de perderte que me olvidé de criarte. Papá, por favor, no lo entiendes, si esto queda en mi expediente, lo pierdo todo. No voy a sacarte de la cárcel. Mi voz no tembló. Quiero que sepas que, durante 4 años, lo reprimí todo, y en ese momento, mi voz no tembló en absoluto. No voy a contratar un abogado. Vas a estar en esa celda y vas a pensar en lo que hiciste. Y cuando salgas, vas a enfrentarte a lo que venga después. Eres un monstruo. Ahora sollozaba, con un llanto desconsolado y desgarrador. Se supone que debes protegerme. No, Malia, soy un padre que finalmente te ama lo suficiente como para dejarte fracasar. Colgué. Me quedé sentada un buen rato, mirando el teléfono. Pensé en su madre. Pensé en lo que diría Zoe si viera esto, y sabía que se le rompería el corazón, pero también lo entendería, porque fue ella quien me enseñó, antes de todo esto, que el amor sin límites no es amor, sino simplemente una fachada. Había permitido que nuestra hija se convirtiera en alguien que ni su propia madre reconocería. Esa noche, por primera vez en 4 años, dormí profundamente hasta la mañana. Las consecuencias se acumularon rápidamente, como sucede cuando alguien finalmente deja de interponerse en su camino. Malia pasó 3 noches en la cárcel del condado antes de que un juez fijara la fianza, una fianza que yo no pagué. Su compañera de cuarto la pagó finalmente, una chica de la hermandad a la que ni siquiera conocía. Cuando finalmente salió, tenía un cargo por delito grave en su historial que no iba a desaparecer. Elmhurst ya se había enterado por el periódico local. Un chisme de pueblo, y que una chica de Nashville sea arrestada en Oare por robar las joyas de su madre muerta es justo el tipo de historia que se difunde. Su admisión fue revocada discretamente. El trabajo en la tienda que había estado desempeñando sin mucho esfuerzo la despidió la semana siguiente, no encaja bien en el futuro, lo que en lenguaje corporativo significa nosotros también vimos el video. Brooke dejó de enviarle mensajes de texto en 4 días. Jene, una semana después. Courtney publicó una historia superficial sobre amistades tóxicas y la bloqueó. El novio al que tanto se había esforzado por impresionar durante todo el viaje, un chico llamado Tyler, a quien solo había conocido una vez y que se pasó toda la cena mirando el móvil, desapareció el fin de semana siguiente. Me ignoró por completo. Ni siquiera me envió un mensaje de ruptura. Solo silencio, el mismo silencio que me había dedicado durante 4 años seguidos, y que por fin volvía a caer sobre ella. Pasó 3 noches en esa celda, sola con sus pensamientos, sin teléfono, sin amigos, sin fotos filtradas de la vida de otros, solo cemento y el sonido de su propia respiración. Y cuando finalmente salió de aquel edificio a la luz del día, tenía exactamente lo que había deseado durante 4 años, ningún padre diciéndole qué hacer, sin reglas, sin expectativas que la agobiaran. Simplemente aún no comprendía el verdadero precio que eso conllevaba. En las 3 semanas posteriores a su arresto, hice lo que debía haber hecho años atrás. Llamé al propietario de su apartamento en Elmhurst, pagué la penalización por rescisión anticipada del contrato y devolví las llaves. Eliminé mi nombre de su tarjeta de crédito y cancelé su línea telefónica.
Por fin se detuvo la hemorragia financiera que me había estado agotando durante 4 años. Entonces, un martes por la tarde, ella llegó a casa. La vi a través de la ventana principal antes de que subiera por el camino de entrada, con la misma sudadera desgastada que había usado para el funeral de su madre. Se acercó a la puerta e intentó abrirla con la llave. Observé su rostro cuando el cerrojo no giró. Había cambiado las cerraduras. Ese lunes, llamó a la puerta. Abrí y salí al porche. A mi lado había una maleta, empacada y cerrada con cremallera. ¿Qué es esto?, preguntó Malia con voz temblorosa. Tu ropa, toda ella. Su rostro se contrajo. Papá, no tengo a dónde ir. No tengo nada. Este es el momento en que mi antiguo yo se habría quebrado. Este es el momento en que le habría dicho, entra, hablemos, busquemos una solución, siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Le repetí algo parecido durante 4 años seguidos, y cada vez que lo decía, le enseñaba un poco más que nada de lo que hiciera le costaría nada. Esta vez no. Tienes exactamente lo que querías, le dije. Libertad. Ningún padre diciéndote qué hacer. Sin reglas. Sin expectativas. Por fin eres libre, Malia. ¿No me llamabas así, controlador, tóxico? Bueno, ahora nadie te controla. Eso no es justo. ¿Justo? Mantuve la voz firme. Vendiste el collar de tu madre por un bronceado y unas cuantas noches de cócteles en un vaso de coco. Me dijiste que solo era joyería. Bueno, esto es solo una casa. Ve y construye tu propia vida. Ahora estás sola. Se quedó allí parada en el porche un largo rato, con la boca abierta, esperando que me retractara. Me había retractado de todo durante 4 años, cada ultimátum, cada esta vez lo digo en serio, cada línea que trazaba en la arena que se borraba en cuanto lloraba lo suficiente. No me retracté. Tomé la maleta y la dejé a sus pies. Luego volví a entrar, cerré la puerta y eché el cerrojo. No la vi marcharse. No hacía falta. Había pasado 4 años viendo cómo se aprovechaba de mí. Pensé que me había ganado el derecho a no mirar esta parte. Esa noche, me preparé la cena, esta vez de verdad, no solo recalenté sobras en la encimera. Asé un par de salchichas italianas en la pequeña parrilla del patio trasero, de esas que se compran en la carnicería del Yugo el Osco de la Ruta 59, de esas que Zoe solía hacer cada 4 de julio. Me senté afuera y comí despacio, escuchando cómo el vecindario se sumergía en la noche, los niños en bicicleta, el aspersor de alguien funcionando a 2 metros de distancia. Después, subí las escaleras, abrí el cajón de arriba y saqué la caja de terciopelo. Me senté en el borde de la cama y la sostuve con ambas manos como solía hacerlo, antes de que todo esto sucediera, antes de que me robaran el collar, de una casa de empeños y de un aeropuerto lleno de extraños filmando el peor día de mi hija. Abrí la tapa. El diamante captó los últimos rayos de luz del atardecer que entraban por la ventana, igual que siempre. Pasé 4 años intentando retener a una hija que no quería ser abrazada como yo lo hacía. Me decía a mí misma que si le daba todo, cada excusa, cada dólar, cada segunda oportunidad, se quedaría cerca, me amaría como yo la amaba. Pero no se quedó, tomó. Y cuando finalmente se llevó lo único en esta casa que no podía reemplazar, comprendí algo que debía haber comprendido hace mucho tiempo. El amor sin límites no es amor, es secuestro disfrazado de palabra más amable. Y ya no quería ser una rehén. Cerré la caja con cuidado, la volví a colocar en el cajón, cerré el cajón. No sentí rabia al estar sentada allí. Tampoco sentí triunfo. Nunca se trató de ganar algo. Simplemente sentí silencio, quietud, esa quietud que solo se siente cuando finalmente sueltas algo pesado que has estado cargando tanto tiempo que olvidaste que tenía peso. Y por primera vez en 4 años, sentada en esa casa silenciosa mientras los últimos rayos de luz se filtraban por la ventana, finalmente lo entendí. Vendió el collar de mi esposa para un viaje de chicas. Dijo que solo era una joya. No sacó nada, y yo recuperé mi vida. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo.
Cuéntame desde dónde la estás viendo.